El domingo pasado hablamos de cuando Jesús le dice a una mujer: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras, que es la mujer cananea. Y hoy quiero hablar de otra mujer, que es la mujer del flujo de sangre. Entonces, también quiero seguir una serie de mujeres de fe. Porque si hay algo que destaca en esta mujer y destaca en la mujer cananea, es la fe. Entonces yo quisiera animarlos a que busquen el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 25, y quiero leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura: una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, se repite la palabra, y de muchos médicos, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, imagínense, con un milagro, la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Son las 5 para el mediodía y quiero hablar de la mujer desahuciada. Literalmente, cuando uno busca la palabra desahuciar, significa que no tiene esperanza. Eso es lo que significa la palabra desahuciar, que ya no tiene esperanza. Quitar a uno la esperanza de conseguir lo que desea. Eso significa la palabra desahuciar. Quitarle a uno la esperanza de conseguir lo que desea. Otra versión dice: sin esperanza de salvación. Y tal vez hay mucha gente que está escuchándonos o viéndonos a través de las redes sociales y que está en esa condición, literalmente desahuciada. Le han quitado la esperanza de conseguir lo que desean. Esperanza de salvación. Pareciera que no hay salida. Pero siempre lo decimos, Dios tiene la última palabra. La última palabra no la tienen los exámenes, la última palabra aún no la tiene el médico, aún la última palabra no la tiene un profeta. La última palabra siempre la tiene Dios. Y esta historia debe darte fe a ti y fe a mí para creer que Dios tiene mecanismo, protocolo para sanar a los desahuciados. Aquí podemos ver a través de esta palabra que hay instrucciones clarísimas de cómo Dios sana a una mujer sin que él lo sepa, porque él no lo sabía. ¿En qué sentido no lo sabía? Una mujer viene por detrás y lo toca y es sana. Entonces, ¿qué es la primera instrucción que yo debo tener? Primero, una enfermedad y que no soy sano, sino que los medicamentos solo me mantienen. Los medicamentos no sanan, mantienen. Entonces, lo primero que tengo que tener es una enfermedad. Yo no sé cuántos que me escuchan, me ven en esta mañana y dicen: Chaparro, yo tengo una enfermedad y llevo varios años y no me tomo una pastilla, tengo un pastillero.
¿Sabes lo que es un pastillero? Que caen hartas pastillas en el pastillero. Entonces dice, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Primera condición, estar enfermo. Esta palabra no es para sanos, esta palabra es para enfermos. El médico no va al que está sano, el médico va al que está enfermo. Y esta mujer, habían pasado 12 años que padecía de un flujo de sangre. La enfermedad de la mujer la excluía de todas las celebraciones, pues ella contaminaba con su contacto. Quiero que pongamos en la pantalla, leamos Levítico capítulo 15, versículo número 25. Levíticos capítulo 15, versículo 25. Mira lo que dice la palabra. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. O sea, ella no podía acercarse a la gente porque estaba contaminando. Entonces, primera cosa, una enfermedad. Insisto, esta palabra no es para gente que está sana. Esta palabra es para gente que está enferma, desahuciada y que dice, Chaparro, yo estoy viviendo esa experiencia. En el literal, esta mujer había sufrido mucho de una continua hemorragia desde hacía 12 años. No eran 3 años, no eran 6 años, no eran ni siquiera 9, eran 12 años. Esta sanidad fue llevada a cabo por Jesús mientras él iba caminando a la casa de Jairo. Recuerde que había venido Jairo a hablar con Jesús diciéndole, mi hija se está muriendo. En ningún momento Jesús dijo, no, yo no voy. Jesús va a la casa de Jairo. Jesús va caminando, una gran multitud rodea al Señor. Pero esta mujer, número 1, la condición está enferma. Número 2, 12 años, tiempo suficiente para recibir un milagro. Pero lo que me llama la atención de esta mujer, que la multitud aprieta al maestro. Es mucha la gente que rodeaba al Señor Jesucristo. Entonces yo pienso esto, ¿cómo una mujer acercarse a Jesús? Si está rodeado de los apóstoles, los 2 discípulos, la gente que lo rodea, la gente por el camino, pero Jesús va caminando. Y lo grande de esto, que mientras Jesús iba caminando, ella fue sanada. ¿Y por qué fue sanada? Porque ella literalmente iba detrás del maestro. Pero algo ocurrió en ella. Y esto es lo que yo quisiera plasmar en su corazón. Que mientras tú y yo caminamos en los caminos del Señor, no estamos exentos de enfermedades, no estamos exentos de dolores, pero mientras tú y yo caminemos, Dios tiene poder para sanarnos. El problema es cuando yo me paro. El problema es cuando yo dejé de asistir a la iglesia, cuando yo dejé de escuchar la radio, cuando yo dejé de escuchar la palabra de Dios, cuando yo dejé de leer la Biblia, cuando yo dejé de orar, cuando yo dejé de ayunar, de buscar a Dios. Ahí el problema se agudiza. Pero mientras yo tenga un estilo de vida, buscando a Dios, caminando, yendo detrás del maestro y teniendo la fe que si solo lo toco yo voy a ser sana, algo va a suceder. Algo va a suceder. Porque no me paro, sino que voy acompañando al Señor. Es difícil llegar a Él. Es difícil. Hay muchos hombres. Yo voy a contaminar. Pero, ¿qué es lo que hizo esta mujer? Quiero que ponga atención a esto. Ella dijo, si solo lo tocare. Ella creyó en su corazón de que si solo tocare el borde del vestido, el manto, ella sería sana. Quiero que busquemos Lucas capítulo 17, versículo 11. Mira lo que dice Lucas en esto de ir caminando, de ir avanzando. Mira lo que dice la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, o sea, caminando, avanzando. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, no podían acercarse. Alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, Él te ve, Él les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Si ellos se paran ahí, conversando entre los 10, diciendo, ¿por qué no vino? ¿Por qué no oró por nosotros? No nos puso las manos.
sino que Jesús le dio una instrucción. ¿Y cuál era la instrucción? Vayan a la iglesia, vayan al sacerdote. ¿Dónde está el sacerdote? En la iglesia. Vayan. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Ellos creyeron, ellos obedecieron. Y la Biblia dice, que, ¿cómo dice la Biblia? Que mientras iban, fueron limpiados. Hay gente que se quiere sanar sin ir al sacerdote. Hay gente que quiere sanar sin tener un compromiso con Dios. Hay gente que se quiere sanar sin dejar los vicios, sin dejar el pecado. Hay gente que se quiere sanar, pero aquí hay una condición. Tenemos que caminar. Tenemos que seguir las instrucciones. Tenemos que ir ¿dónde? A la iglesia. A esta sociedad no le gusta la iglesia. Hay una sociedad anti Dios. Pero Jesús le dijo a 10 leprosos, que literalmente estaban leprosos, vayan al sacerdote. Y la Biblia dice, cuando él los vio, le dijo, mostrado a chaparro, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. O sea, en obedecer. Ni siquiera Jesús oró de lejos, ni siquiera Jesús, él los vio, porque le empezaron a gritar. Entonces, si yo me paro, yo sé que hay situaciones que te obligan a pararte. Yo sé que hay situaciones que de alguna manera tú dices, no quiero saber más con la iglesia. Yo sé que hay situaciones que de alguna manera han detenido a mucha gente. Y sé que hay gente que me está escuchando y viendo a través de la radio y a través de las redes sociales, que se paró. Y ahí está la enfermedad. Y lo único que has hecho es gastar bono, lo único que has hecho es gastar exámenes, lo único que has hecho es gastar médicos, gastar recursos. Porque un día te paraste. Nosotros los evangélicos no estamos exentos de enfermedades. Yo tuve una enfermedad a mi corazón. Todos. El problema es que seguimos avanzando a pesar de. Seguimos caminando. Seguimos yendo hacia la iglesia. Seguimos yendo hacia la casa del Señor. ¿Por qué? Porque esa es la instrucción. Y quiero decirte esto. No nos paramos. Seguimos avanzando. Y cuando tú avanzas, algo sucede. Mientras el evangelio es un estilo de vida, no es una cuestión religiosa, no es una cuestión para tranquilizar la conciencia, sino que es un estilo de vida, el reino de Dios. Me voy a enfermar, pero algo sucede. Dios me va a limpiar, Dios me va a sanar. El problema es que te paraste. Ese fue el problema. Te detuviste. Te enojaste. Te enfureciste. Entonces eso te paró, te detuvo. Mas la gracia de Dios es para gente que el milagro, por eso es importante las instrucciones. Esta mujer, dijo ella, vio la multitud. La multitud no fue obstáculo para ella es mujer, pero no fue obstáculo. Entonces de repente mucha gente dice, vamos a la iglesia. No, todavía no me llega mi tiempo. Siempre poniendo obstáculos. Oye, escucha la 97.1 FM, escucha Chaparro. No, ya me va a llegar mi tiempo. Entonces, siempre están los obstáculos. Pero si yo quiero un milagro de Dios, si yo quiero que Dios me sane, si yo quiero que Dios haga un milagro, yo tengo que avanzar y yo tengo que ir en dirección de Jesús. Ella oyó hablar de Cristo. Y yo tengo la sensación que esta mujer varias veces buscó a Jesús y a lo mejor llegó tarde, a lo mejor era imposible acercar a ella, hasta que un día dijo, no basta que yo venga y mire, tengo que tener fe. No basta que solo yo venga a la iglesia, no basta que solo yo escuche a Chaparro, no basta que solo yo lo vea a través de las redes sociales, yo tengo que tener fe. Entonces, ¿qué es lo que hizo ella? Si solo toco el manto, yo voy a ser sana. Ahora, ella había sufrido mucho y se repite la palabra. Vamos a Marcos capítulo 5, donde dice, había sufrido mucho de muchos médicos, gastado todo lo que tenía, nada había aprovechado, antes le iba peor. Imagínense, en un mismo versículo se ve la desgracia de esta mujer. En un solo versículo se ve el dolor de esta mujer. Porque no es solo 12 años de enfermedad. Número 1, sufrido, mucho. Número 2, muchos médicos. Eso me habla que ella buscó especialistas. Número 3, gastó todo lo que tenía. Número 4, nada había aprovechado. Número 5, antes le iba peor. En ese solo versículo está toda la desgracia de esta mujer. Porque no solo estaba enferma económicamente, no tenía nada.
Y lo que es más terrible, estaba peor. ¿Cómo estaba? Dígalo fuerte. Peor. ¿Cómo estaba? Estaba peor. O sea, gastó todo su dinero, fue al especialista, buscó al mejor especialista, gastó todo su dinero, iba peor. Literalmente iba peor. Entonces, cuando hay un versículo como este, donde muestra la desgracia, y esta es la desgracia de mucha gente. Lo que más hay en Chile son farmacias. Si usted va para el sur, Temuco, donde hay más farmacias. Concepción, en la plaza, farmacia. En cualquier calle principal, farmacia. Remedios que no sanan, sino que solo te mantienen. Ahora, la pregunta es, ¿Dios quiere que tú sigas viviendo así? ¿En ese estilo de vida? Que gran parte de tu jubilación se lo lleva en remedio, un 30%, hasta un 40% de tu jubilación en remedios. Cuando ese 40% podría disfrutarlo con tus nietos, con tus hijos. Pero él es la desgracia de esta humanidad. Sufriendo mucho, mucho de médicos, gastando todo lo que tenía, nada había aprovechado antes de leer. No sé si hay alguien que está en esa condición. Que me dice, pastor, usted me está predicando a mí. Solo falta que diga mi nombre. Y te lo voy a decir, Marta. Capaz que le achunte. Y aquí vemos el fracaso de los médicos. De repente hay muchos médicos, muchos, que claro, tienen éxito en las operaciones, pero también hay otros que fracasan, que de manera impotente dicen, no podemos hacer nada más, solo un milagro. Había gastado en médico todo el dinero que tenía, pero ello no había podido sanar, al contrario, le había hecho sufrir mucho. Cada día se ponía más enfermo. Con el transcurso del tiempo, los 12 años, resultaba más evidente para la mujer el carácter crónico de su enfermedad y además sus recursos habían terminado. En un inútil intento de curarse, sin duda, todo esto hacía que ella se desanimase más y más. Porque pasaban los años. Sigamos con el versículo que viene. Oyó hablar de Jesús. Y aquí es donde debe haber un quiebre, un cambio, un antes y un después. Ella oyó hablar de Jesús. Pero ¿sabe lo que me gusta de esta mujer? Y esto es lo que pasa con gente de fe. Que no vienen de frente a decir, necesito ser sana, estoy enfermo. Sino que ella reconoce que es una mujer, reconoce que no se puede acercar por su enfermedad. ¿Y qué es lo que hace ella? De manera humilde va por detrás. Quiere pasar desapercibida. No quiero que nadie se dé cuenta, en secreto. Ojalá nadie se dé cuenta. Y eso es lo que hace la fe. La fe no es soberbia. La fe no es... No, la fe. Cuando hay hombres de fe, cuando hay mujeres de fe, van por detrás. Ojalá quisiera pasar desapercibido. Quisiera pasar desapercibida. Dios conoce mi dolor. Dios conoce mi necesidad. No se lo voy a contar a Pedro, a Juan ni a Diego. No. Voy a ir por detrás. Va a ser difícil, pero lo voy a intentar. Pero ella se convenció. Ella tuvo convicción. Si lo toco, seré sana. Esa palabra. Por eso yo decía hace poquito que a lo mejor ella lo intentó varias veces. Vio la multitud y se fue. Tal vez ella llegó a la casa en Capernaum, la casa de Pedro, y estaba llena y era imposible. Y también se fue. Entonces no basta solo tener una necesidad. Mirar, nadie me pescó, chao, me voy. Ni siquiera nadie me saludó. Me ofendí. Ella viene, literalmente, por detrás, dice la Biblia, y tocó su manto. O sea, ¿qué es lo que me garantiza esta palabra? Que si yo hago las cosas de manera correcta, por detrás,
sin pasarse pedía. No es que tenga una necesidad. Ayúdeme, porque de repente hay gente así, ayúdeme, estoy enferma, ayúdeme. No, ella va por detrás y logró su objetivo. Pareciera imposible. Jesús iba caminando. Lo que pasa es que iba caminando lento porque la multitud era grande. Ella aprovechó esa lentitud y tocó el manto. ¿Qué ocurrió? Porque decía, si solo tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella no pidió hablar con él, ella no le dijo, sáname. Ella no le dijo, pon tu mano. Señor, no lo quedó mirando a los ojos y dice, si sos profeta ya sabes que estoy enferma. No, ella fue y tocó. Porque ella dijo, si solo lo toco, seré salva. Mira lo que ocurrió. Enseguida, no la próxima semana, no el miércoles, no el viernes, no el domingo, no de aquí a 7 días. Enseguida, la fuente que durante 12 años estaba como una hemorragia, se secó. Se secó. 12 años. ¿Sabe lo que significa eso? Fluyendo una hemorragia de sangre que no paraba. Imagínense lo difícil para ella. Ella no podía salir por mucho tiempo, siempre tenía que buscar un baño. Ella no podía salir por horas a causa de la enfermedad. Pero de repente ella, que sabía que en 12 años ella ya conocía el diagnóstico de su enfermedad. Ella sabía que hora a hora había más flujo. Ella sabía, hasta que llegó y sintió que su cuerpo estaba sano de aquel azote. No habló con nadie. No habló con el pastor, no habló con la portería. No. Ella fue por detrás, dijo, bajo perfil. Nadie me conoce. Y tocó el borde del maestro. Y yo no sé cuántos que en esta mañana, que están enfermos, literal, enfermos. Si Dios me da esta palabra es porque Dios conoce la necesidad que hay en ti. Y en esta mañana, pidámosle a Dios que se seque el cáncer, que se seque la enfermedad, que se seque el coronavirus, que se seque en nuestra nación, que se seque. Dios tiene poder, pero para eso yo tengo que creer que si solo lo toco, seré sano. ¿Cuál es la condición? ¿Tienes que hacer un cheque? No. ¿Tienes que enviar dinero? No. ¿Cuál es la condición? Creer. Por eso estamos este domingo predicando, igual que el IRRA, serie, en el caso mío, él en el caso del IRRA, Apocalipsis 3.0. Yo estoy predicando mujeres de fe. Y el próximo domingo voy a traer otro tema con mujeres de fe. Mujeres que sorprendieron al Señor con su fe. Siempre hablamos de Pedro, de David, Abraham, Isaac, Jacob. Y cuando hablamos de mujer hablamos de la Sara, de que se rió, de que no creía. Pero en el Nuevo Testamento hay mujeres que tuvieron una fe extraordinaria. Esta tiene una fe que traspasó todos los límites. Entonces yo quiero que tú creas en esta mañana que Dios tiene poder literal para que lo que está enfermo se seque. Se seque. Lo dice la Biblia. Y quiero acercarme porque quiero que lo vea. Dice, su sangre, el dolor, el sufrimiento se secó. Se secó. Ya no más. ¿Cuánto escriben en las redes sociales? Ya no más. Se secó. Créalo. Ya no más. Se secó. Y hay cáncer que avanzan, pero hay otros que se secan. Y si tú y yo creemos que Dios lo seca, porque claro, la mujer del flujo no está aquí, pero el Cristo, Él lo dijo, estaré con vosotros todos los días, está aquí para secar la enfermedad, para que no siga avanzando, para que se detenga, el Alzheimer se detenga, la enfermedad se detenga. ¿Cómo se llama el temblor de las manos? El Parkinson, lo dije bien, se seque la cuestión. Todo lo malo se seque. Ya basta ya, que siga fluyendo, que siga. No, esta mañana, de día domingo,
se seca, se detiene desde la fuente, se para. El Dios de ayer es el Dios de hoy. Ahora, tú tienes que creer primero que si solo toco, seré sana. Si tú empiezas a escribir en las redes sociales, se secó, créelo por la fe. Esa es la fe que vence al mundo. Y es la fe que el mundo no entiende, porque el mundo dice ver para creer. Pero nosotros decimos, bienaventurados los que no vimos, pero creemos. Creemos que Dios lo va a hacer. Creemos que se va a secar, se va a frenar, se va a detener. Sintió. ¿Cuánto dice conmigo? Sintió. Vamos a pedir que los que vengan griten más fuerte. Sintió. La palabra sintió significa supo, advirtió el poder cuando ella tocó el manto. Sabía que ese poder había entrado en su débil cuerpo y la había sido sanada. La palabra azote, látigo, plaga, enfermedad incurable. Ella tocó el manto. Lucas dice que tocó el borde del manto de Jesús. Del mismo pasaje, porque este pasaje aparece 3 veces en la Biblia. Quiero que pongan Mateo 14:34. Mateo 14:34 al 36. Mire lo que dice, leámoslo. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron la noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Le rogaba que le dejase tocar solamente el borde de su manto, punto y coma. Y todos los que le tocaron quedaron sanos. O sea, no fue la única mujer que tocó el borde del manto. Muchos tocaron el borde de su manto y fueron sanados. No fue una sola oportunidad. Donde hay mujeres y hombres que creen, Dios es poderoso para sanar. Si tú vienes a Él, Dios lo va a hacer. ¿Cuánto dice conmigo? Dios lo va a hacer. Sintió. Volvamos a la palabra. Marcos capítulo 5. Enseguida la fuente de su sangre se secó. Sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y aquí hay algo importante que quiero que aprendamos. Quiero que reciban esta revelación. ¿Están preparados? Dice, sana de aquel azote. No dice, sana de mi azote. Nosotros somos campeones de decir, oren por mi enfermedad. Mi enfermedad, es mía. Es distinto decir, oren por esa enfermedad. Oren por, ella dice, sana de aquel azote. No dice quedé sana de mi azote, sino que fui sana de aquel azote. Entonces muchas veces todo lo malo lo hacemos nuestro y queremos liberarnos. Queremos liberarnos, pero lo hacemos mío. De mi cáncer, el problema del azúcar. ¿Cuál es la enfermedad del azúcar? Mi diabetes, mi subida de presión. Todo es mío. Pero necesitamos cambiar, ¿verdad? Cambiar y poder decir, estaba sana de aquel azote, de aquella enfermedad. Y cuando yo hablo así, estoy diciendo que la tuve por un tiempo, pero ya no la voy a tener. Pero cuando digo que es mío, mi enfermedad, mi dolor, mi sufrimiento, primero tengo que desarraigarme. ¿Cuándo están recibiendo esta palabra? Sigamos. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? La palabra conociendo significa en el literal saber plenamente. Percibió, reconoció, se dio cuenta. Se dio cuenta. Él estaba consciente de lo que había sucedido en el momento en que la mujer tocó el manto.
Y aquí hay dos reacciones. Cuando él pregunta quién me ha tocado, aquí hay dos reacciones. Mire qué increíble. Primera reacción, versículo 31. Sus discípulos dijeron, la multitud te aprieta, y dice, ¿quién me ha tocado? Como diciendo, no te das cuenta. Es la gente la que te está apretando. Pero él sabe que el toque que él percibió fue distinto. Él dijo, alguien me ha tocado. Imagínense, hay una multitud inmensa a su alrededor. Pero él dice, alguien me tocó. Los discípulos le dan la respuesta. Primera reacción, la gente te aprieta. Y tú estás preguntando quién me ha tocado. Mire la segunda reacción, la mujer. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecha, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Dos reacciones para una misma pregunta. ¿Quién me ha tocado? Los discípulos, los que están con él, la multitud te aprieta. Pero ella, imagínense, sana. Entonces ella tiene una mezcla. Ella estaba por detrás. Ella quería pasar desapercibida, pero ella sintió descubierta cuando el Señor empezó a mirar. Dijo, no, a mí alguien me tocó. Empezó a mirar. Alguien me ha tocado. ¿Por qué Jesús hace esa pregunta? Porque Él quiere que todo lo que está a su alrededor vean lo que produce la fe. Él quiere que toda la gente vea, cuando alguien quiere un milagro, que Dios no tiene una sola forma para sanar, que Dios tiene 1000 maneras, que en Dios no hay límites, que Dios hace como quiere. Y en esta mañana Dios te va a sanar escuchando a través de la radio. No estamos en iglesia, estás en tu casa, pero Dios hace como quiere. Dios se adapta a las circunstancias. Y esta circunstancia de pandemia, crisis, está reunida la familia, Dios nos da la oportunidad para que tú y yo, tú puedas sanar, y en esta mañana se seca todo lo malo que estaba fluyendo, porque el fluir era algo malo. Todo lo malo que fluía se va a cortar, se va a parar en el nombre de Jesús. Dios quiere honrar a la mujer. Por eso Él pregunta, pero mire la mujer, una mezcla de gozo porque ella sintió que fue sana. No podía gritarlo, Dios me sanó de la hemorragia. No podía decir eso, porque es mujer. Imagínense, Dios me sanó de ser inmunda. No podía decirlo. Estaba callada ahí. Pero Jesús la descubrió. Entonces la mujer, temiendo y temblando, imagínense, y esto es tremendo, porque temblaba, estaba lleno de hombres, la religión es un sistema religioso. Entonces ella tenía temor que le podían hacer cualquier cosa. Sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Se arrodilló y le dijo toda la verdad. ¿Sabe lo que me gusta del Cristo? Que no solo ve lo malo, también Cristo ve las virtudes. Porque cuando salió virtud de él, él dijo, ¿quién me tocó? De repente pareciera que la religión le da énfasis a solo lo malo. Que la religión solo ve lo malo. Pero le tengo una buena noticia. Jesús también ve las virtudes. Jesús también ve tu fe. Jesús ve también tu buena voluntad. Jesús ve tu confianza que tienes en Él. Jesús no solo ve lo malo que haces, también Él ve lo bueno. Y esto era algo bueno. Él vio algo bueno. Virtud salió de Él. Que nunca se le olvide que no solo ve el adulterio, sino que también ve cuando eres generoso, cuando eres generosa. El Señor también lo ve. Cuando hay virtud en tu fe, también. Le dijo toda la verdad. Algo que quiero que si se te olvida todo, esto jamás se te olvide. No solo ve lo malo, Él también ve lo bueno. Versículo siguiente, y termino. Y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. O sea, ve en paz espiritualmente y ve en paz físicamente.
sana. Porque lo que Dios hace es completo. Primero Dios quiere que te salves. Cuando tú te conviertes a Cristo, te sanas. Y esta mañana tal vez es un momento para que un día te paraste hace muchos años atrás, tal vez 12 años te paraste. Y justo tan 12 años te paraste. Y desde ahí lo malo no paró. Lo malo paró, todo lo malo paraba. Y eso trascendió a tus hijos, trascendió a tus nietos, malo. Pero esta noche, esta mañana, Dios quiere frenar, secar, parar, frenar todo y comenzar una nueva etapa. Él te quiere decir, hija. Él te quiere decir, hija, tu fe te ha hecho salva. Escuchando a este humilde predicador, tu fe te ha hecho salva. No es el manto, es tu fe de creer en el Señor. Que hay cosas que hacer, que tenemos que hacer, pero es nuestra fe. Mucha gente, y Dios ponía un énfasis cuando yo hablaba de esto, mucha gente quiere ser sana por Dios, pero a su manera, y no funciona. Esta mujer hizo sin que Jesús supiera. ¿Cuándo lo supo Jesús? Cuando sintió que poder salió de él, cuando le jalaron poder. Ahí se dio cuenta. Ella vino por detrás. Vamos a ponernos de pie. Vamos a adorar al Señor. Siento la presencia de Dios. Siento que esta mañana Dios va a secar fuentes malas que han estado fluyendo, cosas malas, pero que en esta mañana Dios las seca. Que en esta mañana Dios dice basta. Que esta mañana dice nunca más. Nunca más. Mientras cantamos, mientras adoramos al Señor, quiero que glorifiques a Dios. Tal vez estás en tu lecho, tal vez estás acostada, estás delgadita, pero en esta mañana Dios no ha dicho la última palabra. La fe viene por el oír la palabra. Y aquello que parecía imposible, y aquello que parecía no tener salida, y aquello que parecía ser mi muerte, el Señor cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Y aquello que parecía imposible, y aquello que parecía no tener salida, y aquello que parecía ser mi muerte, el Señor cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Oh, y aquello que parecía imposible, y aquello que parecía no tener salida, y aquello que parecía ser mi muerte, el Señor cambió mi suerte. Y aquello que parecía imposible, y aquello que parecía no tener salida, y aquello que parecía ser mi muerte, el Señor cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Y aquello que parecía imposible, y aquello que parecía no tener salida, y aquello que parecía ser mi muerte, el Señor cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Oh, y aquello que parecía imposible, y aquello que parecía no tener salida,
Quiero orar. Y va a ser simple, que se seque lo malo, que se seque lo que te está haciendo sufrir. Y no es solo sufrir mucho, que se seque, que se pare lo malo y que una etapa nueva pueda llegar a tu vida. Vamos a pedirle al Señor, quiero que ores conmigo, quiero que repitas esta oración, quiero que la creas. No solo repite, quiero que creas lo que repites, que lo creas, que algo va a suceder, que ese venir por detrás. Tal vez estás sola escuchando esta palabra, nadie más está ahí a tu lado. Es como las condiciones que se dan, bajo perfil. Si hay más gente está bien, pero esta mañana quiero que creas que Dios es poderoso para secar esta fuente que durante 12 años la hizo perder. La hizo primero sufrir mucho, perder todo lo que tenía y cada día iba peor. Pero esta mañana decimos, basta, se acabó. Dios va a crear la condición esta mañana. Esta no es mi palabra, esta es la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír la palabra. Ore conmigo con fe. Señor Jesús, yo quiero darte gracias. Sé que para ti no hay nada imposible. Sé que todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Y yo reconozco que este flujo de sangre fluyó en mi vida porque un día yo me paré. Un día yo me detuve. Nunca más me acordé de Dios. Nunca más fui a la iglesia. Nunca más leí la Biblia. Nunca más doblé mis rodillas delante de ti. Y yo cuando oraba lloraba delante de tu presencia. Pero me detuve. Pero al escuchar esta palabra, hay milagros de Dios. En ese avanzar, donde yo no me detengo, sino que sigo avanzando. Y esa es la actitud correcta. Porque no estamos exentos de flujos de sangre. No estamos exentos de enfermedades. Pero mientras yo siga caminando, algo va a suceder. Mientras yo siga orando, mientras yo siga leyendo la Biblia, mientras yo siga siendo fiel con Dios, siempre algo Dios va a hacer. En ese caminar se secó la enfermedad. Se detuvo la enfermedad. Y en el nombre de Jesús, yo declaro en esta mañana que se seca todo flujo de sangre, que se seca todo cáncer, ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús. Recibe el toque de Dios. Recibe el toque de Dios. Vamos, créelo en esta mañana. Para el que cree todo es posible. Oh, todo es posible. Todo es posible. Para el que cree. Y yo creo en ti en esta mañana. Seca todo lo malo. Porque yo voy a avanzar. Porque me voy a desarrollar. En el nombre poderoso de Jesús. Extiende tu mano. A través de la radio. Ahí en los vehículos. A través de los medios digitales. A través de las redes sociales. Toca a Dios en esta mañana. Y seca toda enfermedad. Seca toda enfermedad. Ahora. En el nombre de Jesús. Para la gloria de su nombre. Qué hermoso mensaje hemos podido escuchar y qué bueno que te quedaste en nuestra sintonía. Si por primera vez escuchaste un mensaje como este y hoy quieres tomar una decisión de abrir tu corazón a Jesús, te invitamos a que puedas realizar la siguiente oración. Repite conmigo. Padre Celestial, gracias por este tiempo en el cual puedo escuchar tu palabra, creer en mi corazón. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy muchas gracias por el regalo de la vida eterna. Gracias por lo que tú vas a hacer a partir de hoy en mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Si tú hiciste esta oración, te damos la bienvenida a la familia de la fe. Estamos muy contentos. La palabra del Señor dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. La información para que te puedas contactar con nosotros y puedas ingresar al plan de Plantados está saliendo en este momento en pantalla. Ven, ingresa y sé parte de lo que Dios está haciendo en la Iglesia de Cristo, tu única esperanza. Bendiciones. Entérate de todo lo que pasa a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Cristo Tu Única Esperanza y también en Únete Jóvenes, en Instagram como @ICTUEoficial y también en @UneteJóvenes, en Twitter como @ICTUE. Dale like, coméntanos y comparte todo nuestro contenido digital. Queremos bendecir tu vida a través de las redes sociales. Somos Cristo Tu Única Esperanza y ocupamos todos los medios para proclamar la palabra de Dios. En Iglesia Cristo Tu Única Esperanza ahora sigues conectado con nosotros, donde quiera que te encuentres. Suscríbete a nuestro podcast, Cristo Tu Única Esperanza y Únete, a través de Apple Music y Spotify. Nos puedes escuchar en tu trabajo, en tu casa, en todo momento y en cualquier lugar. Y puedes disfrutar de todos nuestros contenidos. Somos Iglesia Cristo Tu Única Esperanza, a través de las plataformas digitales.